Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la tercera clase de física para segundo medio del programa EAR Chile. En esta oportunidad vamos a ver la primera clase de movimiento. ¿Ya? Es una serie de aproximadamente tres o cuatro clases, en que vamos a estar viendo los distintos tipos de movimiento y toda la materia relacionada con esto. No sé si ustedes alguna vez escucharon de movimiento uniformemente rectilíneo o movimiento uniformemente rectilíneo acelerado, por ejemplo. ¿Ya? Son temas que vamos a ver en estas clases, las clases que vienen a continuación. ¿Ya? Específicamente en esta clase vamos a ver movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña introducción antes del tema de vectores, ¿ya? Para que ustedes, ¿cierto?, puedan ubicarse y podamos trabajar con gráficos también, que en esta materia es sumamente importante. ¿Ya? Comencemos. Entonces, vectores. ¿Recuerdan ustedes el concepto de magnitudes escalares? ¿Ya? Estas son aquellas que quedan claramente definidas por un número y por una unidad de medida. Es decir, los escalares solo poseen módulo. ¿Ya? Los escalares tienen, en otras palabras, un número. ¿Ya? Un número y una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud, ¿ya?, el tiempo, la masa, la temperatura, son magnitudes escalares. Yo lo puedo expresar como 3 metros, 5 horas, por ejemplo, 1 kilogramo, 10 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, tengo un número, ¿cierto?, y una unidad de medida. ¿Ya? Lo que me importa únicamente en esto, ¿cierto?, son esas dos cosas: qué número estoy ocupando y qué unidad de medida tiene. Hay otras que son las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales se caracterizan porque los vectores son magnitudes que contienen una mayor cantidad de información que los escalares, ¿ya? Y pueden ser representados por una flecha. Yo lo puedo escribir como acá sale acá, como si fuera una flecha. Se caracterizan porque tienen módulo, igual que las magnitudes escalares, pero además tienen dirección y sentido. Es decir, direcciones que van de izquierda a derecha, por ejemplo, o derecha a izquierda, y un sentido significa que, teniendo la posibilidad de ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o como sale en este dibujo, de norte a sur o de sur a norte, siendo esa la dirección, el sentido que tiene es de norte a sur en este caso, o por ejemplo de izquierda a derecha. ¿Sí? Toma una de las dos opciones que da la dirección. Esa opción es el sentido. ¿Sí? Está representado como por la punta de la flecha. En cambio, la dirección está representado por la línea, ¿cierto? Por la dirección, por la posición que tiene esta línea con respecto al espacio. Y el módulo es el tamaño de esta línea, o en otras palabras, ¿cierto?, el valor numérico, que en este caso sería 100, por ejemplo, kilómetros por hora. ¿Y en qué dirección? En esa dirección. ¿Y en qué sentido? Hacia allá, hacia la derecha. Entonces, un automóvil, por ejemplo, que viaja en dirección norte-sur, sentido sur, vendría siendo, por ejemplo, un vector de velocidad. Ahora, las magnitudes vectoriales, como tal, ¿cierto?, nosotros nos pueden dar, por ejemplo, cuando tenemos dos vectores, ¿ya?, estos van a ser iguales siempre y cuando, ¿ya?, tengan igual módulo, dirección y sentido. O sea, si me dicen que hay dos vectores que tienen el mismo valor numérico, con una misma dirección y con un mismo sentido, yo puedo asegurar entonces que esos dos vectores son el mismo. Hay formas distintas de expresar un vector. Por ejemplo, en los gráficos podemos ver ciertas flechas, ¿cierto?, que están representando un vector. Este vector lo puedo representar así, en el gráfico, en el eje de las Y o de las ordenadas, ¿cierto? Y en el eje de las abscisas pongo un punto, por ejemplo, AX, y tengo un punto AY. La intersección o la unión entre los dos puntos, ¿cierto?, me da la punta, ¿cierto?, de este vector, es decir, la punta de la flecha de este vector. Por lo tanto, este vector va hacia arriba, en diagonal, ¿cierto?, hacia arriba de la derecha, en diagonal, ¿cierto?, y con ese sentido, ¿no?, tiene una cierta magnitud.
¿Cómo se puede expresar también? Se puede expresar como un par ordenado un vector, como AX, AI, ¿cierto? Representando esos puntos que aparecen acá. O mediante vectores unitarios, que en realidad este es otro cuento, que ustedes lo van a realizar más en matemática, ¿ya? En el cual tienen, por ejemplo, un vector que es AX, y se le pone este I, siempre que estemos hablando del punto que está en la X, se le pone el I, y el punto que está en las ordenadas, ¿cierto? Se le pone J. Esto no me interesa que lo sepan tanto ahora, no es necesario para física, pero sí me importa que ustedes puedan entender bien, ¿cierto?, qué es un gráfico, cómo se presenta un vector en un gráfico, ¿ya? Y una forma, ¿cierto?, que puede ser representada como un par ordenado, ¿ya? Veamos movimiento, que es lo principal, ¿cierto?, y lo que vamos a ver en este video y en los siguientes videos, ¿cierto?, por un buen tiempo, ¿ya? ¿Cómo se define movimiento? ¿Ya? Tenemos de partida, fíjense acá tenemos, ¿cierto?, un automóvil que está en una cierta posición inicial, vamos a poner 0, ¿ya? Y que tiene todas estas distancias tan marcadas, por ejemplo 10, 20, 30, 40, ¿qué cosa? Acá abajito, ¿cierto?, salen entre paréntesis la unidad de medida, metros. Por tanto, lo que tengo acá es una cierta longitud, ¿sí? El auto se encuentra inicialmente, ¿ya?, a una longitud de 0 metros. 0 metros con respecto a qué? 0 metros con respecto a un punto de referencia. Un punto de referencia es un punto que yo digo, esta es mi partida, ¿ya? Yo puedo estar en la calle, ¿cierto? Decir, ya, yo parto desde aquí, desde este punto, ¿ya? Obviamente para mí sería mi punto de inicio, pero si hay una persona que está atrás mío, me va a ver que estoy parado en un cierto punto, y para él quizás yo estoy a una cierta distancia del automóvil, quizás estoy, o de él, estoy hacia 2 pasos atrás, o estoy 5 pasos atrás. Entonces ya hay una distancia con respecto a mí que estoy atrás, ¿cierto?, a una persona que está parada adelante y que según esa persona está en una posición 0. Por lo tanto, tiene que haber un cierto punto de referencia, ¿sí? Un punto en que yo diga, ya, este lo voy a considerar mi 0, mi inicio, ¿sí? Por lo tanto, como dice acá, la posición de un cuerpo, ¿cierto?, es el lugar que ocupa en un sistema de referencia en un instante determinado, ¿ya? El movimiento es el cambio que va a tener la posición, ¿cierto?, que va a experimentar un cuerpo a través del tiempo, ¿ya? También con respecto a ese sistema orbitario. Por ejemplo, si decimos que el auto está acá en el punto 0, ¿cierto?, en un momento este auto se podría mover y encontrarse después acá. Yo voy a decir que está a 20 metros desde el punto de inicio, desde el punto de referencia, ¿sí? Pero si le dijera, ¿a cuánto está de este punto cuando el auto se encuentra acá? ¿A cuánto está de este punto? Estaría a esta distancia solamente, ¿cierto?, que son 10 metros. O sea, importa de a dónde yo esté mirando o cuál considere mi punto de partida, ¿cierto?, o mi punto de inicio, o mi punto de referencia, para decir cuánto es lo que recorre o cuánto es lo que se mueve este automóvil o este cuerpo. Por lo tanto, el movimiento siempre depende de esto, de un punto de referencia. Tal como dice acá, el movimiento es relativo, ¿ya?, y va a depender del sistema de referencia, ¿ya? El movimiento, en otras palabras, se puede clasificar de acuerdo a dos formas. Se puede clasificar como movimiento relativo o bien como movimiento absoluto, ¿sí? El movimiento relativo se caracteriza porque el origen del sistema de referencia con el cual se observa el movimiento está a su vez en movimiento, o sea, ambos están en movimiento. Imagínense ustedes van acá, bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero imagínense que ustedes están, por ejemplo, en el autobús, ¿cierto?, en un bus, en una micro, y ven por afuera que pasa un automóvil. Entonces ustedes van a ver que ese automóvil se mueve a una cierta velocidad con respecto a ustedes, ¿ya? Para la gente que en el automóvil los va a ver a ustedes pasar muy rápido, más rápido de lo que realmente van en el automóvil o en la micro, ¿sí? O si ustedes fueran corriendo
alrededor de la micro, por afuera de la micro, ¿cierto? Cuando está partiendo, que parte más lento, uno podría correr a la misma velocidad de la micro en un comienzo, ¿cierto? Antes que era mayor velocidad. Y al correr, uno vería a las personas que están adentro como si fuera algo quieto, como si la persona, como si el automóvil no avanzara casi, estuviera en la misma posición que uno. ¿Por qué? Porque uno se está moviendo al mismo tiempo. Eso es un movimiento relativo, que depende de si yo me estoy moviendo en sentido contrario, al mismo sentido, ¿sí? En cambio hay una cosa que se llama un movimiento absoluto, y esto es cuando el origen del sistema de referencia con el concepto absoluto de movimiento está quieto, está en reposo. Por ejemplo, si ustedes están acá donde está esta piedra parado, van a ver el amigo que pasa, y van a ver que el amigo se está moviendo, ¿sí? Eso se llama movimiento absoluto, ¿sí? Lo mismo que si estuvieran parados, ¿cierto? Viendo la micro se aleja, o si están viendo que, por ejemplo, él se mueve, ¿cierto? Pero la micro no se está moviendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta persona está viendo a esa persona que va moviéndose adentro del bus, pero no va viendo que la micro o que el alrededor se está moviendo, ¿sí? Entonces, existen dos conceptos que debemos entender para comprender bien el movimiento. Uno es la trayectoria, ¿ya? La trayectoria es la curva imaginaria que va trazando un cuerpo al moverse. La longitud de la trayectoria se denomina camino o distancia recorrida. En otras palabras, la trayectoria es todo el movimiento que tiene un cuerpo, ¿cierto? A medida que se va, o sea, en un cierto tiempo. O sea, por ejemplo, si este puntito, el puntero, fuera el cuerpo que se está moviendo, yo tendría, por ejemplo, podría hacer todo este movimiento así, para allá, para acá, para allá, para allá. Todo eso es el recorrido que está haciendo. Todo esto es la trayectoria, ¿sí? Hasta llegar acá. Todo ese enredo que dice es una trayectoria. Y que si yo dibujara, por ejemplo, a ver, espérenme un segundo. Por ejemplo, si tú dibujara todo, por ejemplo, hiciera todo esto, todo eso no me sale, ahora sí. No, tampoco me sale. A ver. Parece que ahora sí. No, parece que no. Ah, está en negro. ¿Ya? Perdón. Si hiciera un movimiento entonces importante, ¿ya? Veamos ahora si funciona. Ahí sí. Si hiciera todo este movimiento, por ejemplo, todo este movimiento para acá, todo esto sería la trayectoria. En cambio, hay otro concepto que es el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que va a unir la posición inicial, que sería en este caso esta de acá, ¿cierto?, con la posición final del movimiento, que sería en este caso acá. O sea, me salto todo eso enredo que dice, que es la trayectoria que seguí, o el camino, o la distancia recorrida, ¿cierto? Y lo que tengo es un desplazamiento, o distancia total, ¿sí? Desplazamiento. Por lo tanto, es un vector. En este caso sería una línea recta hasta acá. Bueno, casi recta en este caso. No me quedo muy derecho, pero tendría que ser una línea recta, ¿sí? Vamos a ver esquemas también. Otra forma de clasificar un movimiento es, por ejemplo, si el movimiento es rectilíneo, ¿ya? Dice, la trayectoria que describe el móvil es una línea recta. O sea, toda esa curva que yo hice, ¿cierto?, toda esa línea que yo dibujé, ¿ya?, todo eso, ¿ya?, es una curva, es un movimiento no rectilíneo. En cambio, lo que me está diciendo acá es que si yo tengo, por ejemplo, una manzana que se cae de un árbol, eso está teniendo una trayectoria o un camino recorrido que es rectilíneo, ¿sí? En cambio, hay movimientos que son movimientos curvilíneos, como por ejemplo lo que pasa cuando uno lanza, no sé, algo, que eso tiene un movimiento, ¿cierto?, más bien que sube y baja, ¿sí? Como lanzar una lanza o una pelota, lo que sea, ¿sí? Una cosa importante, ¿cierto?, es que el movimiento rectilíneo, cuando el movimiento rectilíneo, como ocurre, perdón, ahí con una manzana, esto, imagínense usted que es rectilíneo, ¿ya?, la trayectoria, ¿cierto?, el concepto que estamos viendo acá, la trayectoria,
es igual al desplazamiento. Eso es súper importante. Cuando el camino recorrido tiene un movimiento rectilíneo, el camino recorrido es igual al desplazamiento. En cambio, si el movimiento fuera, ¿cierto?, curvilíneo, ¿ya?, ahí sí, ¿cierto?, el desplazamiento, que sería de aquí hasta ahí, sería menor en este caso, ¿ya?, que la trayectoria o el camino recorrido. En otras palabras, siempre el desplazamiento va a ser menor o igual a la trayectoria. Nunca el desplazamiento va a ser mayor a la trayectoria. ¿Sí? Recuerden entonces, un movimiento rectilíneo en línea recta, como la caída de un objeto, o un automóvil que va en una calle, ¿cierto?, recta, ¿ah?, o el movimiento curvilíneo como algo que es lanzado, por ejemplo, o un automóvil que está doblado. ¿Sí? Rapidez y velocidad, dos conceptos también importantes, ¿ya? Tenemos el concepto de rapidez media y de velocidad media. La rapidez media es una magnitud escalar, ¿ya?, que relaciona la distancia recorrida y el tiempo que se demora. O sea, ojo, es la distancia recorrida o la trayectoria, ¿sí?, o el tiempo en que me demoré en recorrer esa trayectoria. Por lo tanto, rapidez media lo ocupo cuando el movimiento, ¿cierto?, es, por ejemplo, así, o bien, ¿cierto?, si es que la trayectoria o el movimiento o el camino recorrido es recto, ¿ya?, da lo mismo. Se puede ocupar en ambos casos, si el movimiento es rectilíneo, o cierto, o si la trayectoria tenemos eso. ¿Ya? Por lo tanto, su fórmula va a ser una V que indica rapidez igual a distancia recorrida partido tiempo. En cambio, la velocidad media es una magnitud vectorial, ¿ya?, que se relaciona con el cambio de posición, precisamente con desplazamiento, es decir, la posición inicial, que sería esto, a la posición final, que sería esto. Por lo tanto, si tengo ese movimiento, el desplazamiento va a ser, ¿cierto?, desde aquí, perdón, hasta el final, que va a ser acá, línea recta. Ahí vamos a tratar de hacerlo más derechito. No me queda muy derechito, pero veamos, está ahí, ¿cierto? Eso sería mi desplazamiento, ¿ya?, una línea recta, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad sería desplazamiento partido del tiempo que me demoré en desplazar. Y acá se ocupa vectores, por lo tanto debemos a la letra ponerle una flecha encima, ¿ya? Eso significa que esto es un vector, que no importa la dirección y el sentido que tiene aparte de su valor. El desplazamiento, me desplacé desde aquí hasta allá y no de acá hasta allá, ¿sí? La velocidad, en este caso, como es velocidad media, es vectorial, le ponemos una flechita también arriba, que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el que tiene el desplazamiento. La unidad de medida para velocidad y rapidez es metros por segundo, perdón, metros partido por segundo, ¿cierto?, en el Sistema Internacional de Medida. Como ejemplo o ejercicio, dice, si la distancia entre A y B es de 120 kilómetros por la carretera y en línea recta es de solo 30 kilómetros, ¿cierto?, va por una carretera una distancia de 120, pero en línea recta sería de 30 kilómetros. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de velocidad media de un móvil que recorre ambas trayectorias, ¿cierto?, demorando el mismo tiempo, 1,5 horas en cada una de ellas, es, a ver si se entiende, ¿cierto? Dice, ya, tengo dos distancias entre A y B, dos puntos A y B, ¿cierto? Y me dicen que va por la carretera en línea recta, ¿cierto? Por la carretera se demora hay una distancia de 120 kilómetros y por línea recta son 30 kilómetros. O sea, acá está A, por ejemplo, ¿ya? Acá está B, perdón, aquí está B, ¿sí? Me dicen que por la carretera, por ejemplo, que es más, debe ser un camino así, más duro, más complejo, ¿cierto? La carretera va así, rodeando cerro, en llegar hasta B son 120 kilómetros. En cambio, si se fuera en línea recta,
Vamos a tratar de hacer una línea recta. ¿Ya? Hagamos que esto es una línea super línea recta. ¿Ya? Entonces, si fuera línea recta, esto sería 30 metros, 30 kilómetros. En cambio, si se va por la carretera, estos son 120 kilómetros. Por lo tanto, me dice la diferencia entre la rapidez media y el módulo de velocidad media de un móvil, ¿ya?, que está recorriendo ambas trayectorias, se demorando el mismo tiempo. O sea, en ambos casos se demora 1,5 horas. Un auto se va por acá y se demora 1,5 horas, y otro auto se va por acá y se demora 1,5 horas. En cada una de ellas o sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre la velocidad y la rapidez? Ya, díganme ustedes, ¿cómo calculamos entonces la rapidez? ¿Usando este camino o usando este camino? La rapidez, ¿cierto?, se calcula utilizando la trayectoria, ¿ya?, que es una magnitud escalar. Entonces, ¿cómo lo haría? La trayectoria son 120 kilómetros dividido el tiempo, que es 1,5. ¿Cuánto me da eso? 1,5 dividido en 120, ¿cierto? Serían, ¿cuántas veces? Tendría dividido en 2, 60, ¿cierto? 45, ¿sí? Tendría 45 acá veces lo que me cae esto, ¿sí o no? Sería 1,5, 1,6 o 15, 15, 30, después 60, ¿cierto? Tendría 80. Perdón, estos serían 80, entonces, ¿sí? 120 dividido 1,5 tendría 80. Por lo tanto, la distancia que va, la velocidad, perdón, la rapidez que se tiene desde este punto hasta acá es de 80 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad la calculamos con la distancia, ¿cierto?, o el desplazamiento, que es en forma rectilínea. Siempre es vectorial, recuérdalo. Por lo tanto, si es así, tendría 30 kilómetros, ¿cierto?, dividido la hora, que es 1,5. Y eso me da un resultado igual a 20. ¿Sí? Si tengo acá 80 kilómetros por hora, ¿cierto?, y en este otro caso tengo 20, estoy comprobándolo ahora, sí, lo hice bien, ¿ya? Me da que la diferencia entre la rapidez, que siempre es mayor que la velocidad, ¿sí?, o igual, perdón, puede ser mayor o igual la rapidez, ¿sí?, que la velocidad, la diferencia va a ser de 80 menos 20. Por lo tanto, la respuesta va a ser, perdón, no apareció acá, pero va a ser 60. ¿Sí? Fue medio complicado, puede ser, ¿eh? Me enredé yo, en realidad. Movimiento rectilíneo uniforme. Se caracteriza por ser un movimiento con velocidad constante y trayectoria rectilínea. El movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales. Acá la velocidad no cambia, es todo el tiempo la misma, ¿sí? Por lo tanto, en un gráfico de distancia, que se va a simbolizar con una X, ¿ya?, y medida en metros, con respecto al tiempo, en un gráfico vamos a ver que cada vez que avanza un segundo, por ejemplo, en el tiempo, avanza 5 metros. Pasa otro segundo más, ¿cierto?, y avanzó 5 metros más. Otro segundo más y 5 metros más. Es decir, siempre el mismo avance según la misma cantidad de tiempo, ¿sí? O sea, siempre mantiene una velocidad constante, o sea, avanza tantos metros por cada segundo, ¿sí? En este otro dibujito se ve lo mismo. O sea, cuando el tiempo pasan 2 segundos, avanzó este automóvil 8 metros. Después pasan 2 segundos más y avanzó nuevamente 8 metros. En 2 segundos más, 8 metros. ¿Cuál sería la velocidad o la rapidez en este caso? Vamos a decir velocidad, porque es en forma recta. Recuerden que cuando hablemos de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser igual a la rapidez, porque ambos,
la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales, porque es en línea recta, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad o rapidez media, en este caso, va a ser 8 metros en esos 2 segundos, ¿sí? O en otras palabras, 8 por 8, o sea, 8 más 8 más 8, suman 24 metros en 6 segundos. Si ustedes calculan eso, les da 4 metros por segundo, ¿sí? Esa sería su velocidad o su rapidez. Y es todo el tiempo igual. El movimiento se rige entonces por la ecuación de itinerario. Acá ustedes tienen la famosa ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario consiste en que la distancia final, la distancia la vamos a representar con X, o la posición final, mejor dicho, posición. La posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Posición final, posición inicial, velocidad que tiene el cuerpo al móvil y tiempo que se empleó en moverse. Esta ecuación de itinerario nos sirve para qué? Para saber si en un momento se encuentra en una posición, después de un tiempo y a una cierta velocidad que se está moviendo, en qué posición se va a encontrar, ¿sí? A mí me pueden preguntar por la posición que se encuentra el cuerpo al final de su movimiento o al principio de su movimiento, o qué velocidad tiene durante su movimiento, o cuánto tiempo se demora en moverse, ¿sí? Pero para buscar cada uno de estos términos, yo necesito todos los demás. O sea, si quiero buscar la distancia final, la posición final, me tienen que dar la posición inicial, la velocidad y el tiempo empleado. Si quiero buscar la velocidad, me tienen que dar sí o sí la posición final, la posición inicial y el tiempo empleado, ¿sí? O sea, para cada término de acá me tienen que dar todos los demás. Ahora, si el móvil parte del origen, ¿cierto? La posición inicial, que es igual a 0, o sea, de un punto de referencia igual a 0. Yo digo, desde donde parto es 0. ¿Ya? La posición final entonces va a ser la misma que la distancia recorrida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esto es 0, va a ser, posición final va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si paso el tiempo para que acá está multiplicando, lo paso para allá dividiendo, sería posición final partido tiempo va a ser igual a velocidad, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y esto es cuando, ¿cierto? La posición final, al final, en ese momento, va a ser lo mismo que la distancia recorrida con respecto al punto 0. Por tanto, la ecuación de itinerario, que está de acá, va a ser esto mismo de aquí, cuando la posición inicial es 0. ¿Sí? O sea, velocidad, recuerden ustedes, es distancia partido por tiempo. Por eso es que nosotros lo vamos a estar midiendo como metros, distancia, partido por tiempo, segundos. ¿Sí? Metros partido por segundo. Entonces, gráficos en Moore, ¿ya? O movimiento uniformemente rectilíneo, ¿ya? Es la abreviación. Entonces, hay un gráfico que es el gráfico posición versus tiempo, ¿ya? Posición-tiempo. O sea, acá tengo la posición simbolizada con X y acá tengo el tiempo simbolizado con T, ¿cierto? Expresado en segundos. La línea recta ascendente o descendente está indicando que el móvil, ¿cierto?, recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, imagínense ustedes acá. Tenemos ecuaciones de itinerario para cada una de estas rectas en el gráfico. O sea, en este momento tengo que, ¿cierto?, esta recta que parte desde el origen, ¿ya?, tiene una posición inicial 0, por lo tanto se está moviendo, ¿cierto?, en forma rectilínea. O sea, por ejemplo, si hasta acá son 10 segundos, por cada 10 segundos recorre, no sé, pongámosle 5 metros, ¿sí? Entonces después pasan 10 segundos más, recorrió 5 metros más. Se fijan, la recta o sea, se forma una recta. Esto me indica entonces que es directamente proporcional. O sea que si una cosa avanza una unidad, la otra cosa también avanza una unidad. Aumentará iguales, o bien, si esto disminuye una unidad, esto de acá también disminuye una unidad, ¿sí? En este caso no se ve muy bien,
pero acá debería haber un simple signo igual, ¿ya? Y aquí debería estar el signo igual, y esto como está aumentando su velocidad, acá fíjense, es necesario poner el x inicial. ¿Por qué? Porque ya no partimos del x0, o sea, de la posición inicial igual 0, que no es necesario ponerla, sino que partimos de la posición inicial que tiene un cierto valor, póngase 2. Entonces hay que ponerlo acá. Pero nosotros le sumamos, ¿cierto?, la velocidad por el tiempo. En cambio, si parto de una posición, cierta posición, y esto va en sentido contrario a la posición, o sea, la posición va disminuyendo, por ejemplo, en este punto, ¿sí?, la posición sería aquí, vamos a hacer una línea así, ¿ya? La posición sería esta, por ejemplo, ¿sí? Entonces la posición disminuyó desde acá hasta acá, y el tiempo, ¿cierto?, ustedes se fijan, pasó que en un momento inicial 0, el tiempo estaba acá, 0, ¿cierto?, pero avanzó hasta aquí. O sea, en un cierto periodo de tiempo, pónganse 2 segundos, disminuyó esta distancia. Por lo tanto, como está disminuyendo su distancia, vamos a poner menos aquí, ¿ya? Este es nuestro signo igual. En otras palabras, estamos diciendo, ¿cierto?, que está retrocediendo, ¿ya? O sea, si su distancia inicial está en un cierto punto, la distancia final va a ser más chica que su distancia inicial. Por eso estamos restando algo, ¿ya? Un ejemplo, ejercicio, dice: el gráfico adjunto muestra la posición de un móvil en el tiempo. Es correcto afirmar que el móvil, entre el tiempo 0 y el tiempo 3 segundos, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense ustedes acá, ¿se parece esto a lo que habíamos visto en el gráfico anterior? Sí, ¿cierto? Es una recta ascendente. Por lo tanto, cuando es una recta en un gráfico de distancia versus tiempo, esto me está indicando la velocidad. ¿Por qué? Porque cuando tengo un gráfico como esto, si yo digo distancia dividido tiempo, me da velocidad. Y esa división, en otras palabras, se expresa como estas rectas que están dibujadas acá, ¿sí? Por tanto, entre 0 y 3 segundos sí se experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? Ahora, entre 3 y 9 segundos, ¿eh?, este tiempo, ¿cierto?, veo esta parte del gráfico, dice, recorre 6 metros, ¿es verdad o no? O sea, ¿cómo lo veo? Digo, en un tiempo de 3 segundos el cuerpo se encuentra aquí, y esto corresponde a una distancia de 6 metros. ¿De 6 metros con respecto a qué? Con respecto al punto de origen, al punto de referencia o al punto de partida, que siempre es este de aquí, ¿eh? O sea, en este caso, el punto de partida, ¿cierto?, sería en realidad acá, a 4 metros. O sea, yo digo, está a cuántos metros del punto de partida. Si estuviera acá, está a 2 metros del punto de partida. ¿Se fijan? A 2 metros del punto de partida, porque partió acá. Pero si les pregunto, ¿a cuántos metros del punto de referencia está? O del punto de inicio, o del inicio simplemente, o del origen, ¿ya? El origen y el inicio es 0. En cambio, la partida es donde se encuentra la recta. Por lo tanto, desde el inicio hay, ¿cierto?, 6 metros, o, ¿cierto?, del punto de referencia es 6 metros, pero de la partida hay 4 metros, hay 2 metros, ¿sí? Entonces, el cuerpo pasó de estar en una posición de 4 metros con respecto al origen a estar a 6 metros, ¿sí?, con respecto al origen. O sea, ¿cuánto avanzó el cuerpo? 2 metros, de 4 a 6, ¿sí?, en este movimiento. ¿Y se demoró cuánto tiempo? 3 segundos.
Yo les podría pedir que me calculen la velocidad, ¿cierto? Se podría perfectamente, diciendo que cuánta distancia recorrió, dijimos que 2 metros, ¿cierto? En 3 segundos, sería 2 dividido 3. Pero acá, si estamos viendo el punto 2, me dicen que de 3 a 9 segundos avanzó o recorrió 6 metros. Veamos, este gráfico me dice que en tiempo 3 segundos se encontraba a 6 metros del origen. Pero a los 6 segundos, a los 9 segundos, ¿a qué distancia se encuentra? También a 6 metros. Pero se sigue encontrando a 6 metros del origen. ¿Sí? Por lo tanto, este cuerpo en ese periodo de tiempo de 3 a 9 segundos se quedó quieto, no avanzó, se mantuvo a 6 metros del origen. Siempre que ustedes vean en un gráfico esto recto, ¿cierto? Así paralelo al eje Y, significa que el cuerpo no se está moviendo, ¿sí? Y que está en estado, ¿cierto? Está quieto. Ahora, el cuerpo de 9 a 17 segundos recorre distancia igual en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Que ¿cuánto tiempo avanza? ¿Cuánta distancia recorre? De 6 metros que se encontraba con respecto al origen, llega hasta acá. ¿Llega a cuánto está con respecto al origen? A 0. O sea, llega hasta el punto 0, al punto de origen. Por tanto, recorrió ¿cuántos metros? Desde aquí hasta acá, 6. ¿Sí? 6 metros. De aquí hasta acá, hasta el eje X. 6 metros. ¿Sí? Pero el tiempo, ¿cierto? Son, ¿cuánto? 8 segundos. O sea, que me diga que entre los 9 y 17 segundos recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿cierto? Eso sería falso. La respuesta correcta es el punto 1 y el punto 2. Vimos otras cositas más que es importante, como el concepto de origen, ¿ya? O como que pasa, por ejemplo, cuando un cuerpo está en estado estacionario, sin movimiento, ¿ya? Recuerden, lo más importante de este gráfico es que ustedes recuerden las distancias con respecto a qué, con respecto al punto de partida o con respecto al origen. Si les pregunto el punto de partida, ¿a qué distancia está del origen? A 4 metros. ¿Sí? Otra cosa, perdón, este gráfico importante, súper importante, para sacar muchas cosas. Si yo les pregunto en este gráfico, que ustedes me digan, ¿cuál es el camino recorrido? O ¿cuál es la trayectoria? Ustedes que lo tienen que hacer es sumar todas las distancias, ¿cierto? De los distintos muros, ¿ya? Los distintos movimientos rectilíneos uniformes, ¿ya? Por ejemplo, de aquí, del punto de partida hasta acá, avanza 2 metros, ¿sí? Que es esa distancia, 2 metros, ¿ya? Recuerden que esta es como la suma vectorial entre ese vector, ¿cierto? Y un vector que está acá, ¿ya? O sea, avanza 2 metros. Después no avanza, se queda quieto. Después, ¿cierto? Avanza 6 metros. Por lo tanto, ¿cuántos metros avanzó en ese tiempo, en los 17 segundos? ¿Cuánto tiempo recorrió? Avanzó 2 metros más 6, 8 metros es su trayectoria o su camino recorrido. En cambio, si le pregunto cuál es el desplazamiento, ustedes me van a decir que en un comienzo se encontraba a 4 metros desde el origen y después se encontraba a ¿cuántos metros desde el origen al final? A 0. Por lo tanto, pasó de 4 a 0. Su desplazamiento es de 4, que es lo inicial, perdón, el final es 0, ¿cierto? Esta es una distancia final, 0, menos el inicial, 4. O sea, tuvo un desplazamiento de 4 unidades. ¿Sí? Se lo voy a enviar con una guía esto para que ustedes lo puedan manejar y ver o entender de otra forma. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes vean que lo que avancé desde aquí hasta acá, eso es mi desplazamiento, o sea, 4 metros. Y el recorrido serían 8 metros. Otro gráfico importante en Moore, ¿ya? Está el gráfico velocidad-tiempo.
Ya, si yo quiero graficar, por ejemplo, la velocidad con respecto al tiempo, voy a ver que se produce una línea recta paralela al eje de las X, al eje del tiempo. ¿Ya? Es una línea recta horizontal que indica que la velocidad es constante en el tiempo, es todo el rato la misma velocidad. Si en un gráfico de velocidad versus tiempo, la velocidad estuviera así, una pendiente hacia arriba o hacia abajo, significa que la velocidad está cambiando. Y ahí no sería un movimiento uniformemente rectilíneo, sería otro tipo de movimiento. ¿Ya? Que lo vamos a ver en el próximo video. ¿Ya? El área bajo la curva, entonces, si yo calculo el área de esto, es decir, ese lado, ¿cierto? Por este lado, lo multiplico, ¿ya? Lo que voy a obtener, ¿cierto?, es la distancia que recorre este cuerpo en un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, ejemplo, dice, un móvil se desplaza con un camino rectilíneo durante 6 segundos. ¿Ya? Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Ya? Tal como lo muestra el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo. Dice, respecto a lo anterior, ¿es correcto afirmar que en el dicho tiempo el movimiento es uniforme? Sí, ¿cierto? ¿Por qué es uniforme? Porque yo estoy viendo que la velocidad, con respecto al tiempo, ¿ya?, en este gráfico, que la velocidad mantiene todo el rato la misma velocidad. Todo el rato la velocidad es 3. Por lo tanto, para que sea todo el tiempo la misma velocidad, ¿cierto?, me están diciendo entonces que el movimiento es uniforme. Todo el rato es igual el movimiento, no cambia. Eso significa que sea uniforme. El punto 2 dice, la velocidad es constante durante el trayecto. Correcto, ¿cierto? La velocidad no está cambiando, ¿ya? Es constante durante todo este trayecto. ¿Ya? La distancia recorrida es de 18 metros. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué digo que es de 18 metros? Porque me están diciendo, ¿cierto?, que se demora 6 segundos con esa velocidad constante. ¿Cómo calculábamos la distancia recorrida? ¿Recuerdan? Es que en este caso sería lo mismo que el desplazamiento, porque es un movimiento rectilíneo, como me lo dice acá, ¿cierto? Yo multiplico un lado de este cuadrado o de este cierto rectángulo por el otro lado. Por lo tanto sería 3 por 6 y esto es 18. Eso es correcto. Alternativa. Bueno, en resumen, entonces el movimiento se clasifica según la trayectoria como rectilíneo o curvilíneo, pero también se puede clasificar de acuerdo al sistema de referencia, si es un movimiento relativo o bien si es absoluto cuando se está moviendo, ¿cierto?, el punto de vista. El movimiento, por otro lado, ¿cierto?, es el cambio de posición en el tiempo, ¿ya? En el movimiento el móvil marca una trayectoria, ¿cierto?, que es todo ese camino tortuoso que puede seguir, pero se dice, ¿cierto?, todo ese camino tortuoso, pero se dice, ¿ya?, que recorre una distancia, ¿cierto?, que esa es rectilínea. ¿Ya? Déjeme, ¿cómo se llama?, borrar, ahí. Entonces, recorre una distancia, ¿cierto?, que eso va a ser rectilínea vectorial, es un vector. ¿Ya? Puede experimentar entonces un desplazamiento, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme tiene una trayectoria rectilínea y tiene velocidad constante. Son dos propiedades importantes del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Al tener una velocidad constante significa que es una rapidez constante, porque son lo mismo en este caso en el muro o MRU. El móvil entonces recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Muchachos, les envío la guía entonces de materia y una guía de ejercicio. Revísenla, hagan la tarea. Suerte, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.